Es. Buenos días. Buenos días, gusto saludarlos. Eh, Gracias por invitarme a su distinguido programa. sí, cuando estábamos conversando y pactando la entrevista, me dijo don Nicolás que eventualmente escucha esta entrevista, don Nicolás. Por supuesto, es un programa muy reconocido y la trayectoria de ustedes de hace muchos años le da solidez y credibilidad al contenido de las entrevistas y es por eso que yo me siento honrado de que se me invite a compartir con ustedes sobre mi caso particular. Sí, muy bien. Bueno, vamos a recordar y a poner en contexto a nuestra audiencia. Nicolás Martínez era el presidente del Banco Central de Reserva hasta que fue destituido por haber asistido, en base a todo lo que ahora se conoce, por haber asistido a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, ya que entendemos había una orden del presidente de la República, Nayib Bukele, de no acudir y pues ahí usted dio una información también a los diputados que están investigando pues todo lo relativo a los gastos llevados a cabo por el gobierno en medio de la pandemia por COVID-19. En efecto, el uso de los fondos, el uso que se le ha dado a los fondos que el gobierno ha tenido a disposición para hacer frente a la pandemia. Y así comienza esta situación, licenciado Martínez. Ahí está que usted ha puesto un amparo ante la Sala de lo Constitucional y está en espera, entendemos, de que sea admitido, don Nicolás. Sí, sí. Mm, Bueno, si gusta, muy brevemente, mi caso es básicamente, es un caso de una demanda de amparo que yo he puesto a la Corte Suprema, como bien señalan ustedes. Básicamente es porque se me han violado varios derechos constitucionales. Es decir, para entender bien mi caso, porque yo he conversado con algunas personas que, digamos, vecinas, unos colegas que no son de mi profesión y otras personas que no están cotidianamente en contacto con lo que es la institucionalidad del país, se confunden con este tema y por Ujú. eso creo que vale muy bien este tipo de entrevistas de ustedes para poder aclarar a la población y que tenga una posición, una visión concreta sobre qué está pasando en nuestro país, porque este es mi caso específico, Nicolás Martínez, pero es un caso que aplica a varios funcionarios públicos en varios años y que afortunadamente la institucionalidad del país con el correr de los años se ha ido fortaleciendo y ha ido dictaminando cómo debemos de proceder los funcionarios públicos, es decir, los ministros, viceministros, presidentes de autónomas, el presidente de la República, para tratar una discordia con los distintos empleados en caso de que se presenten. Mi caso es bastante sencillo y lo podemos resumir así. Ok. Yo era un técnico del Banco Central que empecé a trabajar en 1997 en el Banco Central como analista económico y a través de los años he hecho carrera técnica, carrera administrativa que está protegida por la Constitución de la República y por la ley del Banco Central de Reserva en el sentido de que es una carrera técnica en la cual yo me someto a la ley del Banco Central, al reglamento de trabajo del Banco Central y a toda la normativa relacionada con el reglamento del Banco Central, normativas internas del banco. Entonces yo entré como analista económico y a través de los años ascendí a especialista económico y senior económico, que es la posición técnica de más alto nivel dentro del banco. Yo entré en 1997 y en el 2001 yo ya era senior económico, es decir, ya había escalado todas las posiciones técnicas dentro del banco. Y eso se debe a que cuando yo entré en 1997 al Banco Central, yo ya tenía 3 títulos universitarios. Era graduado de la UCA, era graduado de la Universidad de Wisconsin y era graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y todos en el área económica financiera, licenciado en Economía, Master of Arts en Economía y Matemática y un programa de Macroeconomía Aplicada. Y eran 2 becas, por una Fulbright, otra de Washington, y el de la UCA sí eran fondos propios de mi familia y mi persona para poder estudiar en la Universidad Centroamericana.
Bueno, cuando entré, como les digo, a los 5 años ya tenía la posición técnica más alta en el Banco Central y además ya había logrado una beca para estudiar en Estados Unidos, en el Centro de Estudios Monetarios de los Latinoamericanos, Banco de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, y había sacado un posgrado en Economía y Finanzas de Banco Central, una maestría en Finanzas, también de la Universidad Landívar, y además era catedrático de la Universidad Rafael Landívar, porque yo desde 1994 he dedicado mi vida profesional a mi trabajo técnico y a la academia, como catedrático en temas macroeconómicos, de cuentas nacionales, de política monetaria y financiera, de conducción de Banco Central. Entonces, ustedes como entenderán, esto le da una solidez técnica a lo que es mi carrera en el banco. Y desde el 2002 al 2018, 19, yo tuve 2 posiciones en Banco Central. Era jefe de departamento de cuentas macroeconómicas, que es el departamento donde se calculaba el Producto Interno Bruto del país, y era senior económico en un departamento asesor a la presidencia del Banco Central. En este contexto es con una carrera técnica plenamente desarrollada, ¿verdad? De 23 años, es que el presidente Bukele me pide ser presidente del Banco Central de Reserva. Un honor, una distinción y una gran responsabilidad que yo acepté sumamente agradecido. Y era una oportunidad para poder contribuir a mi institución, al gobierno y al país, ¿verdad? Por supuesto que lo acepté con todos los retos que eso tenía, pero en esa aceptación era obvio que yo no me debía a nadie. Yo me debía a la Constitución, al reglamento interno del Banco Central, a las leyes de la República, a mi país. Ok. Licenciado Martínez, me gustaría detenerme un segundito en lo que acaba de mencionar. Usted Perfecto. es llamado por el presidente de la República, Nayib Bukele, a formar parte de su gabinete de gobierno como presidente del Banco Central de Reserva. Y dice usted, para mí es un honor, es un prestigio, pero es una gran responsabilidad. O sea, usted atiende al llamado de país, por así decirlo, ¿verdad?, a llegar a la institución que maneja la política monetaria del gobierno. Y para usted se convierte en eso, se convierte en un acto de prestigio, pero de una gran responsabilidad. Y así es como lo asume. Y usted dice, Claro. y aclara algo, desde el punto de vista técnico. Claro, claro. Ok. Claro. Es como cualquier economista del Banco Central con experiencia, con todos los requisitos de ley, porque ser presidente del Banco Central exige ciertos requisitos que están en la ley orgánica del Banco Central de Reserva. Uno tiene que tener mínimo 10 años de experiencia en el área económica financiera. Uno no tiene que pertenecer a estructuras político-partidarias de dirección de ningún partido político. Uno no tiene que haber sido director o del Ministerio de Hacienda, de alguna dirección del Ministerio de Hacienda cuando es nombrado. Es decir, uno no tiene que ser moroso con la banca. Existen unas condiciones que están en la ley orgánica del Banco Central, unos requisitos que se deben de cumplir. Por lo tanto, cualquier presidente que no cumple de eso, estamos cayendo en una ilegalidad y bajando muy mal la imagen institucional del país ante los organismos institucionales. Yo cumplía con todos los requisitos. Por lo tanto, acepté como agradecido y asumiendo el reto que debía asumir, ¿verdad? Es eso. Y hasta el momento, vaya, vamos a resumir. Dice usted, mi caso aplica incluso para otros funcionarios públicos. Me desempeñé como técnico en el BCR desde 1997 y ha dicho que cuando es llamado, usted se debe o se debía a la Constitución, a las leyes de la República y a la institución misma. Y es ahí cuando es llamado a la Asamblea Legislativa, ahí comienzan los problemas. Claro, claro. Bueno, básicamente es esto. La Asamblea Legislativa me mandó, como cuando era presidente del banco, me mandó a finales de agosto una serie de preguntas específicas, aproximadamente 22 preguntas, 23, no me recuerdo en este momento exactamente, y todas esas preguntas eran bien específicas, donde básicamente la Asamblea que nos preguntaba que en las cuentas que tiene el Ministerio de Hacienda en el Banco Central, cuáles eran las fechas, los montos
y en concepto de que había ingresado dinero, ¿verdad? Entre enero y agosto, el dinero que había ingresado en esas cuentas por 3 conceptos. Uno, por deuda internacional, o sea, deuda que el gobierno había adquirido con los bancos internacionales, con los agentes privados internacionales, con los gobiernos extranjeros. Ese era un primer flujo que cuando había entrado, cuánto. Luego, cuánto dinero había entrado a esas cuentas por la colocación de deuda interna del gobierno de la República, es decir, letes y cetes, ¿verdad? Cuánto había se emitido y cuánto había entrado a esas cuentas. Y finalmente, cuánto había entrado a esas cuentas en concepto de donaciones que nos habían dado los extranjeros a El Salvador. Eran 3 flujos. Entonces la Asamblea nos preguntaba, señores del Banco Central, díganos cuánto entró a esas cuentas, cuánto salió y cuál es el saldo, que es una simple resta, ¿verdad? Entró 100, se gastó 80, nos quedan 20, para ponerlo clarísimo. Por supuesto, como ustedes imaginarán, el Banco Central, yo no tenía ningún problema en contestar eso. ¿Por qué? Porque es una función del Banco Central. El Banco Central administra el sistema de pagos nacionales, ¿verdad? Es obligación del banco. Tenemos la plataforma tecnológica informática en donde Hacienda maneja sus cuentas a través de esa plataforma. La plataforma es administrada por el Banco Central. O sea, en palabras fáciles, licenciado, el Banco Central de Reserva es el banco a través del cual trabaja el ministro de Hacienda. Correcto. ¿Verdad? El Ministerio de Hacienda, perdón. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, hace ingresos y hace retiros a través de esta plataforma, de sus instalaciones. Y en el Banco Central nosotros tenemos la plataforma informática y ahí podemos observar y registrar lo que entra y lo que sale. Los movimientos que hace el Ministerio de Hacienda. El Banco Central no autoriza ni desautoriza, ni sabe por qué se hicieron esos movimientos, si son legales o no, si lo gastaron bien o no, si se fue para X, para Y. Eso no es función del Banco Central. Esa es función del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda tiene que dar cuenta sobre eso con los ministerios de Economía, de Turismo, de Obras Públicas. Son ellos los que ejecutan lo que gastan el dinero. El Banco Central no tiene esa potestad. Por lo tanto, nosotros como Banco Central, en su momento, cuando la Asamblea nos pidió eso, por supuesto que dimos lo que estaba registrado oficialmente. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto era el saldo? Obviamente, por algún sentido que yo desconozco, porque yo no era un presidente político, de carácter político, no acudía a ninguna deliberación política en el Ejecutivo, no tenía ninguna relación con la estrategia política comunicacional del gobierno del presidente Bukele o sus ministros. Por supuesto que yo no podía saber si ellos les convenía, no les convenía, querían ocultar cifras, no era de mi incumbencia. Por lo tanto, cuando el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la comisionada para asuntos de gobierno, Carolina Recinos, me pidieron que no fuera a la asamblea, por supuesto que yo no les atendí el llamado. Primero, era antiético. Segundo, era ilegal. Tercero, era ilógico. Cuarto, era irresponsable. Quinto, ellos no eran mi jefe. Y aunque hubieran sido mi jefe, yo hubiera renunciado si me hubieran pedido a mí como jefe que hiciera eso. Pero ellos no eran mi jefe. A ver, detengámonos el presidente de la República era mi jefe. Detengámonos en este punto, porque escuché declaraciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y de la comisionada presidencial, Carolina Recinos, y ellos no han afirmado con contundencia. Con contundencia, gracias Diana, es la palabra que estaba buscando. Es decir, el ministro de Hacienda dijo, sí, yo me acuerdo haber hablado con el señor Nicolás, pero yo le dije, tené cuidado, que no sé qué, pero ninguno de los dos ha dicho, sí, le hablé para decirle que no fuera. Lo que pasa es que el ministro Zelaya, para agregar lo que dijo también Tony, es que le había aconsejado que no fuera porque esa comisión era más de carácter político, que lo que querían era hacer, salvadoreño pues, que lo que querían era hacer quedar mal al gobierno,
¿verdad? Ahora, la comisionada Recinos dijo que ella en realidad no se acordaba, ¿verdad? De que le hubiera dicho que no fuera. Bueno, con esto le contesto. Yo tengo 24 años de economista de alto nivel económico financiero. He representado a mi país como becario en Estados Unidos, en Chile, en Guatemala. He sido catedrático de mucha gente desde 1994. No tengo por qué mentir. ¿Y cómo le voy a pedir yo un consejo al ministro que solo tiene como 5 años de experiencia en cargos públicos cuando yo tengo 24 años? ¿Cómo le voy a pedir yo un consejo a la comisionada Recinos cuando su carrera como alguien en el área económica financiera es 0 y la mía es de 24 años? Por supuesto que es totalmente ilógico, irreal, risible, ¿verdad? Entonces, ahora, si ellos no reconocen que me dijeron que no fuera, es problema de ellos. Okay, Yo estoy licenciado. diciendo la verdad. Ok, licenciado, otra consulta. Cuando a usted le mande esta lista de preguntas, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, usted entiende, o sea, o sabe, como usted dice, tengo la experiencia, que si una comisión de la Asamblea Legislativa, sobre todo una comisión especial, que manda a solicitar información, usted tiene la obligación de responderla. Claro. Es así, ¿no? No, miren, vamos a ver. Es que es bien sencillo. Yo era el presidente del Banco Central, pero yo no era un soberano, no era un rey. Yo trabajo dentro de la institucionalidad del Banco Central. En la máxima autoridad del Banco Central se llama Consejo Directivo y yo era parte del Consejo Directivo, era el coordinador del Consejo Directivo. Uh-huh. Todos los temas que llegan al Banco Central, yo los filtraba con mi equipo jurídico, con mi equipo contable, con mi equipo auditores, con mi equipo financiero. Eran decisiones súper técnicas, bien integrales. Entonces, cuando llegó la petición de la Asamblea, lo primero que hicimos fue un análisis legal del tema con mi equipo jurídico, el equipo del banco, perdón decir la palabra mi equipo, el equipo jurídico del BCR hizo un análisis exhaustivo de la, digamos, de la legalidad, tanto de las preguntas de la Asamblea como mi obligación a responder. Y era facilísimo. En 15 minutos detectamos de que simple y sencillamente la Constitución de la República obliga a la Asamblea, faculta a la Asamblea de formar comisiones, artículo 131 de la Constitución de la República, de formar comisiones, investigar el buen uso de los fondos, y la misma Constitución de la República obliga a cualquier funcionario de que cuando una comisión se crea y le piden asistir a la Asamblea, tienen que asistir. Entonces, era algo... No hay donde perderse, dice usted. No hay donde perderse, simplemente. Y luego había un tema de confidencialidad de algunas cifras, porque como nosotros somos un banco, agente financiero del Estado, el gobierno, tiene su cuenta en el Banco Central, así como ustedes, por ejemplo, con un banco, el Banco Agrícola, ustedes tienen una cuenta del Banco Agrícola, hay una ley que permite, protege la confidencialidad de las operaciones que ustedes hacen en su banco, ¿verdad? Sin embargo, si la Fiscalía le pide al Banco Agrícola que les dé un resumen de los movimientos que ustedes han hecho, porque ustedes los están investigando, la ley obliga a que se tienen que dar esos números. Es exactamente lo mismo que me ocurría al Banco Central. Y como les digo, no es Nicolás Martínez, el rey del banco, que se le ocurrió, pues voy a ir a la Asamblea y voy a contestar. No, fue una respuesta institucional con todos los equipos del Banco Central. Vimos los números, hicimos las presentaciones, participamos como 10 personas. Yo fui porque yo era el representante legal del Banco Central y fui con la jefe del departamento jurídico y con el jefe de operaciones financieras, que era lo que más estaban vinculados directamente a la respuesta. Entonces, incluso le preguntamos a los abogados internacionales del Ministerio de Hacienda si debíamos de dar cierta información y no, y ellos nos dijeron correctamente que sí. O sea que no hay dónde perderse. No hay algún debate ahí que por qué fuimos, que este señor quizás es de otro partido político, quizás es de Arena o del Frente, o que quizás es enemigo de alguien. Es la ley, tenemos que cumplirla todos. Es sencillo. Y eso, yo no tenía ningún problema. Ese es uno, entiendo yo, don Nicolás, de los precedentes que usted busca sentar al ampararse ante la sala. Sí, si gusta, don Tony,
Ok. Sí, pero es Antes de uno de llegar a los ese tantos punto, precedentes, sí. es Adelante. bueno esto. Sí. Ok, yo voy a la Asamblea Legislativa ese día en la tarde, yo voy en la mañana un 16 de septiembre, en la tarde me llama la asistente del secretario jurídico Conan Castro y me dicen, vengan aquí a la presidencia, puede venir lo más luego posible, mañana a las 8, véngase, llego a las 11, no puedo llegar temprano, llego, y el secretario jurídico me pide la renuncia, y yo le digo, ok, le pregunto por qué, no, me dice, porque usted fue a la Asamblea Legislativa y ya le habíamos dicho que no fuera. Ok, le dije yo, excelente, ¿dónde firmo? Adiós, buena suerte, agradezco al presidente, a todos, y primero Dios nos vaya bien a todos. Ok, yo continúo con mi carrera en el Banco Central, estamos bien, firmo la renuncia, me voy al Banco Central, entrego el 16 de septiembre. La ley del Banco Central permite que los técnicos del Banco Central, cuando el gobierno de la República les ofrece, los designa un cargo alto como director, ministro, viceministro, presidente de un autónomo, puedan asumir el cargo, se les da licencia a los técnicos, el que era mi caso, y cuando se acaba esa licencia, el técnico vuelve a su plaza donde estaba antes de que le dieran la licencia. Esa es la ley, ¿verdad? Y así se hace. Hemos tenido técnicos en el Banco Central que han sido director de aduanas, que han sido director de impuestos internos. Habíamos una técnica que era la ex superintendencia del sistema financiero, que le pidieron la renuncia, y mi caso, que yo era el presidente del BCR. Todas estas personas han regresado a sus puestos originales, Han regresado a sus puestos, okay. han regresado a sus puestos, ¿ok? Vengo yo, pido que el día que me despiden, me piden la renuncia, le pido al consejo directivo que me reincorpore. Primero se tardan 15 días en darme la respuesta. Era obvio que no me querían restituir a mi cargo, ¿verdad? A mi cargo técnico. Luego, después, cuando me restituyen a mi cargo técnico, pasan otros 15 días y no me dan ninguna función, diciendo que estaban pensando, analizando qué podía hacer en el banco. Cuando yo fui presidente, conocía las enormes necesidades que el Banco Central tiene en distintas áreas técnicas y no me daban funciones. O sea, pasé un mes prácticamente sin trabajar. A todo esto ya era 16 de octubre, 17 de octubre. Ya era 16 de octubre, correcto. Correcto. El 16, 17 me dan trabajo, 4 funciones, de una vez me dan 4 investigaciones, y el gerente de operaciones financieras, el licenciado Juan Alberto Hernández, no me quiere explicar, digamos, la información con la que voy a contar, los estudios con los que voy a contar, qué trabajo vamos a hacer primero, qué después. Se les dio bajo de agua órdenes a los técnicos de donde tenía que hacer el trabajo, que no me dieran información. Yo quería ver qué trabajo iban a hacer primero, la secuencia. Pasé una semana en oscuras y yo le pedía cita al que era mi jefe ahora y no me atendía, me decía que no tenía tiempo, que estaba ocupado, hasta que a la semana me llama que nos reuniéramos, pero en vez de reunirme en su oficina, me convocó a una que queda en el edificio del centro, del Banco Central del Centro, me convoca a la oficina que queda en la Juan Pablo, a la par de donde está la oficina del presidente del Banco Central. Y le pregunté yo, ¿por qué me convocás? Que vamos a ver, yo te estaba viniendo a buscar, no me atendés. No me contestó. Y cuando yo fui, obviamente yo hablé con mis abogados antes de ir a esa reunión, porque sentía todo el contexto que se estaba configurando de mala intención, ¿verdad? Y de venganza por haber ido a la Asamblea Legislativa. Y cuando llegué a la reunión, ahí me encuentro de sorpresa al presidente del Banco Central y a la jefe del jurídico, en donde me reciban y les digo yo, ¿y qué se trata esto? ¿A qué se debe esta? Entonces, el que es mi jefe, Juan Alberto Hernández, me dice, mira, ahora hubo una reunión de consejo directivo y se decidió cerrar tu plaza, porque fíjate que vos sabés que en la pandemia estamos, Nicolás, mucho gasto, tenemos que gastar menos, ¿verdad? Entonces cerramos tu plaza, ahí estamos a liquidar, pero tranquilo, en el futuro tal vez hablemos otras plazas, ahí te vamos a considerar tal vez, y pasá mañana que te liquiden, y chao. Miren, les digo yo, fíjense que yo no estoy de acuerdo. El presidente del Banco Central, que es un muchacho que no tiene experiencia económica financiera y que es político y que no sabe de qué estaba hablando, me dice,
ofensivamente, haga lo que usted quiera. Miren, yo voy a reclamarle, digo, porque no estoy de acuerdo. Usted puede hacer todo lo que quiera y adiós. Prácticamente me sacó a patadas de la oficina, ¿verdad? Me retiré yo, conversé con mis asesores legales y fui a poner, eso fue el 3 de noviembre, yo fui el 13 de noviembre a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, a explicar mi caso. Primero, don Tony, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Es el procedimiento que han hecho es totalmente vejatorio, ¿verdad? Eso va en contra de la forma como el Banco Central trata a sus empleados. Siempre a los empleados en el Banco Central se trata con dignidad, con decoro. Hay un reglamento, hay una ley. Los funcionarios del Banco Central normalmente siempre cumplimos con la ley. En mi caso es obvio que es una venganza por haber ido a la Asamblea Legislativa y haber revelado esos números, que son números públicos, legales, no importa Nicolás Martínez, cualquiera que estuviera ahí y le hubieran preguntado, hubiera respondido lo mismo. O sea, no es que yo fui a descubrir nada raro. Uh-huh. Y lo otro es de que hay la justificación que dan el Consejo Directivo para cerrar mi plaza, la plaza que tenía, es falsa, ¿verdad? Quitando mi plaza, el Banco Central, si el Banco Central gasta como 30 millones de dólares al año, cerrando mi plaza no van a ahorrar nada. Y es más, han contratado más gente ahora con el nuevo presidente, más vinculado con decisiones políticas, y le han aumentado el salario a unas personas que no se lo han ganado. Entonces, es obvio que está pasando un manejo distinto a lo que normalmente el Banco Central es la forma que trabaja. Está violentando la mística institucional, ¿verdad? Sí, usted lo que dice... Y eso es lo que estoy pidiendo yo. Sí, adelante, licenciado, adelante. Eso es lo que estoy pidiendo yo, que me respeten mi derecho constitucional a respetar mi carrera técnica, mi estabilidad laboral. Son derechos que están en la Constitución y que ya hay jurisprudencia. La Sala Constitucional ya dictaminó varios casos en el pasado que son parecidos al mío, uh-huh, donde técnicos que han sido nombrados a cargos superiores en otras instituciones regresan y después los quieren quitar o los han quitado. Entonces eso ya está, digamos... Hay antecedentes. Hay antecedentes jurisdiccionales, uh-huh, no es algo nuevo, por eso es que le pido a la sala. Y son varios derechos constitucionales que me han violentado. La estabilidad laboral, a la protección de mi carrera, el hecho de que yo haya sido funcionario público de alto nivel y dentro del mismo banco, es un derecho también constitucional sobre la protección a los técnicos, al desarrollo del conocimiento, ¿verdad? Y el debido proceso, pues no pueden tratar a las personas así, como que somos objeto, basura. Todo por una venganza política. Es obvio que es una venganza política. Licenciado Martínez, ¿quiénes conforman el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva? Son diferentes miembros, representantes de las universidades. Hay 2 personas, una de la UNIVO y otra de la Universidad Tecnológica. Hay otra persona del Colproce, el doctor Chico Lazo. Está una persona, Francisco Cocar, de la ANEP, de la empresa privada. Hay unas personas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía también, ¿verdad? O sea que hay entes privados y públicos, entonces, representados en el Consejo Directivo. Y el presidente y el vicepresidente del Banco Central, que forman parte del Consejo Directivo. Ajá, es que yo me pregunto, cómo es posible, porque esta es una decisión que tiene que ir avalada por Consejo Directivo, ¿o no? Correcto. Lo que sucede que es esto, de que la agenda técnica de las operaciones diarias cotidianas del Consejo Directivo la conduce el presidente del banco y el vicepresidente. Ya. Si en este caso el presidente del banco, ¿verdad?, que es de un partido político, el presidente del Banco Central, Douglas Rodríguez, es de un partido político, y su partido político está muy molesto porque yo fui a la asamblea, me habían dicho que no fuera y yo cumplí la ley, pues obviamente que él se siente muy molesto. Es más, de hecho, él adelantó criterio antes de pedirme la renuncia, donde él dijo que me iban a renunciar, ¿verdad? O sea, estoy hablando con propiedad sobre todo lo que ha pasado. Entonces, él
le presentó al Consejo Directivo junto al vicepresidente, los dos le presentaron al Consejo Directivo que había necesidad de que el Banco Central ahorrara eliminando mi plaza. Y por algún sentido, los otros miembros del Consejo Directivo dijeron que sí, sin fijarse bien en todos los requisitos legales e constitucionales que tenían que estar cubiertos para poder tomar una decisión de ese tipo. Que hubieran demostrado un estudio donde demostraban que eliminando la plaza de Nicolás Martínez, el Banco Central iba a ahorrar, iba a tener estabilidad financiera, ¿verdad? Cuando que al mismo momento estaban subiéndole el salario a otras personas, subiéndoles de plaza a otras personas y más por decisiones políticas. Normalmente el banco no hace eso. Sí, lo que usted dice es recortaron la plaza no porque no se necesite, sino que para que la persona que la estaba ejerciendo en ese momento ya no continuara laborando con el banco. ¿Es así? Correcto, eso es. Eso. A ver, dice usted entonces que con la llegada del nuevo presidente del BCR, la institución, que ha sido siempre una institución técnica, eminentemente técnica, se está convirtiendo en otra cosa con la llegada de otras personas que son más políticas que técnicas. Me parece, por lo que han hecho conmigo, evidentemente. ¿Y cuál es la situación de otros funcionarios de muchos años? Usted ya dijo, yo tenía 23, casi 24 años de estar ahí. Conozco al menos 3 casos donde a uno le han cerrado la plaza, a otro le terminaron el contrato y al otro lo hicieron renunciar, ¿verdad? Gente con 15, 30, 35 años, todos en una forma contra su voluntad y ellos aceptaron por el temor a las represalias, caso que no es el mío, ¿verdad? Yo no he aceptado. Aparte de lo que ya nos contó, que dice usted es una represalia por haber ido a la Asamblea Legislativa, ¿ha tenido ya fuera del Banco Central de Reserva algunas otras manifestaciones por parte de estas personas? Brevemente lo que les puedo decir es de que se me acercaron personeros de Casa Presidencial para tratar de hablar conmigo y ofrecerme otro trabajo, lo cual no acepté, ni siquiera les contesté. Y luego una cuarta persona donde me manda un emisario básicamente amenazándome, ¿verdad? Y la amenaza es de que las críticas al gobierno se paren, porque como que yo soy el que promuevo las críticas, en este caso. Lo cual es absurdo, yo no estoy promoviendo nada. Yo lo que estoy explicando es mi caso y quiero que todos los funcionarios de gobierno vinculados, mi persona, nos comportemos a la altura, como ciudadanos ejemplares, que seamos ejemplo en el país, que no estemos generando más divisiones, estándonos atacando, criticándonos, mintiendo, ocultando datos, no yendo a la Asamblea Legislativa. Yo incluso hice un llamado a los funcionarios que no quieren a la Asamblea Legislativa, que renuncien. Sabemos profesionales igual o más competentes que ellos para estar en los cargos, que amamos a nuestro país. Si ellos lo único que aman es su ingreso, su sueldo y quedar bien con el gobierno, que renuncien, no tienen el carácter moral de estar en los cargos. Tienen que ir a la Asamblea y dar ejemplo, dar los datos. Ok. Licenciado Martínez, usted fue convocado a esta comisión especial de la Asamblea Legislativa y fue convocado por su cargo, obviamente. Claro. Cuando los funcionarios del gobierno le dijeron que no asistiera porque esa comisión más bien era un tema político más que técnico, porque querían hacer ver mal al gobierno, ¿qué respuesta le dio usted? No, momento, eso es mentira. Simplemente me dijeron, Nicolás, no vaya a la asamblea y punto. Ah, ya, ok, no le dieron explicaciones. Nada. Simplemente fueron unos tweets, unos WhatsApp, no vayas, abstenete, ¿verdad? A mí el ministro de Hacienda, yo lo conozco antes de ser ministro y desde que el primer día que llegó a ser ministro de Hacienda, jamás cruzó ninguna palabra conmigo en ninguna esfera personal de amistad o como ministro presidente del banco. Es mentira lo que él dice que él ha hablado conmigo.
totalmente mentira. Bueno, pero fue a través de Simplemente mensajes me de dijeron, WhatsApp. no vaya a la asamblea y punto. Y el presidente dice que no vaya, ¿verdad? Ujú. Y eso fue a través de mensajes de WhatsApp. Sí, sí, y llamadas telefónicas también. Llamadas telefónicas también. Sí, Ujú. Pero la llamada pero solamente era eso, no vaya a la no Asamblea vaya Legislativa. y punto. Ujú, Ajá. ujú. Por instrucciones del presidente. Por instrucciones del presidente Bukele, correcto. Y Ujú. entiendo que así era, pues, porque si voy a la asamblea y el presidente en la asamblea me quita, ¿eso era o no? Ujú. ¿Y lo despide quién? Dice usted, o Me entiendo, despide el presidente de la República. a través Lo de... que pasa, a través, me mandó el mensaje, me convocó el licenciado Conan Castro y me dijo, mire, el presidente de la República le pide el cargo. Ok, le digo yo, ¿y esto a qué se debe? ¿Qué es? ¿Denuncia, renuncia o qué es? No, 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 le pide el cargo, por favor, ya que usted fue a la asamblea y se le había dicho que no fuera. Ok, le digo, perfecto, ¿a dónde firmo? Por supuesto que el presidente de la República puede tener que lo acompañe cualquier funcionario que él quiera, sea graduado, no sea graduado, sea artista, sea lo que él quiera porque la ley lo permite. Ahora, lo que no le permite es que destituya, o por lo menos a niveles éticos, que él no puede destituir a un funcionario solo porque el funcionario cumple la ley y hace su trabajo, que es mi caso. O sea, yo puse la renuncia porque él me la pidió. Yo no estaba de acuerdo, porque me piden el cargo por cumplir la ley. Habráse visto, Sí, solo en El Salvador. y quizás ahí también es de aclarar entonces, licenciado Martínez, usted no está reclamando la destitución como presidente del Banco Central de Reserva. Aunque no estoy de acuerdo, yo no, lo que estoy reclamando es mi carrera técnica. Ujú. Yo tengo una plaza y la cierran por represalias políticas, violentando mis derechos constitucionales. Sí, por Por lo eso. que le estoy pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, que me retorne a mi cargo técnico, Exacto. ¿verdad? Por eso decía, porque el cargo de presidente del Banco Central de Reserva, pues sí, su cargo está a disposición del presidente de la República en el momento que lo considere Cuando necesario. él quiera. Perfecto, Exacto, perfecto. exacto. Entonces usted dice, bueno, no hay ningún problema, no lo comparto, pero lo acepto, ¿verdad? Como presidente del Banco Central de Reserva. Ahora, el amparo es con respecto a su plaza como técnico en el Banco Claro, Central de Reserva. claro, así es, así es. Ujú. Así es. Porque usted dice, yo tengo todas las competencias, he desarrollado una carrera, ¿verdad? Y Porque tengo una carrera y eso está protegido en la ley orgánica del Banco Central de Reserva, en el reglamento del trabajo y en toda la normativa. Eso está protegido. Cuando un técnico del Banco Central, por ejemplo, suponga que hay un técnico financiero o un técnico contador y le dicen, mira, venite de director al Ministerio de Hacienda o venite de director a la Corte Suprema de Justicia a trabajar con nosotros mientras dura este gobierno 5 años. Entonces, el Banco Central le da licencia por esos 5 años para que vaya y cumpla su deber constitucional, si ustedes quieren. Y luego de ser director, se le da la licencia, mantiene todas las características de empleado del Banco Central, todas. ujú. Y lo único que no mantiene es el salario, porque tiene que asumir el salario de la plaza donde va. Claro. Cuando acaba eso, regresa a su cargo. Eso es, a su licencia. Y el caso más reciente, decía, es el de la ex superintendenta Del del sistema financiero. Sí, Exacto. que era la superintendente del sistema financiero, le pidieron la renuncia, ella renunció y ella pidió retornar al banco. Yo recibí yo como presidente del Banco Central, recibí su petición de reincorporación al banco y la tramitamos, le cumplimos y ella regresó al Banco Central y está allí. Bueno, de hecho creo que hasta a ella le han aumentado de plazo y de salario, no sé por qué, pero ella está ahí, Ujú. que comprueba lo que les estoy diciendo. Ujú. Dice que al principio de la entrevista, don Nicolás dijo que vecinos, gente llegada, familiares, incluso colegas le han dicho de que tener cuidado, no te metas, ¿verdad? Porque, pues sí, ya dijo usted, han habido represalias e incluso una llamada para amenazarlo. Pero hay precedentes que usted quiere sentar. ¿Cuáles son los principales? Mire, el precedente es, básicamente, yo tengo una duda razonable de que el actuar tan ilógico, sin sentido, violatorio, vejatorio que han hecho a mi persona,
sinceramente no creo que el presidente Nayib Bukele sea tan, la palabra precisa que deberíamos, ¿no?, sea tan inconsecuente y insensible de tratar así a un funcionario que le fue fiel a su país, al gobierno, a las leyes, que me traten de esta forma. Creo que es más producto de sus asesores que no le han informado bien, que le han dicho cosas que él ha dicho en público totalmente ilógicas, sin sentido. Por lo tanto, no creo que sea el presidente Nayib. Por lo menos tengo una duda razonable. Segundo, el, la dirección del Banco Central, el Consejo Directivo, el presidente y el vicepresidente sí están conscientes de lo que están cometiendo y están ejecutando una venganza política contra mi persona, lo cual eso viola la ley, hace ver muy mal al banco, la imagen del banco. Crean que la noticia de que un presidente del Banco Central es destituido y después le quitan el cargo técnico, se ve muy mal en las calificadoras de riesgo, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el BID. Es algo que es muy poco elegante y muy poco prudente y sabio, pero se ha hecho, entonces el Consejo Directivo también debería de rectificar y todo para no poder actuar así, no haber destituido a estas personas que han hecho por otros sentidos que no son técnicos, los casos que he conocido, ¿verdad? Incluso había una persona que las han pedido de un cargo alto que pidan la renuncia y los pasaron a otro cargo más bajo. Eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Es una matonería. Eso está ocurriendo en el Banco Central. ¿Qué estoy yo pidiendo? Y primero, que se respete el debido proceso, ¿verdad? Se respeten las leyes, la legalidad. Y a los funcionarios que respeten la legalidad, que se comporten a las alturas, que no sean matones, le hacen un gran daño al país. El daño no solo a Nicolás Martínez, o sea, así me están haciendo un gran daño a mí, a mi familia, a mis amigos, a la gente que cuenta conmigo desde la perspectiva moral e incluso de ayuda financiera, nos están haciendo daño. Pero lo más importante es lo que sirve para el desarrollo de la institucionalidad. No puede ser que nos comportemos así, que un gobierno se comparta así. Los funcionarios tenemos que dar ejemplo de ética, de civismo, de responsabilidad. Y si no nos gusta, tenemos que renunciar. Hay salvadoreños buenísimos, bien preparados, muy éticos, técnicos, que merecen los cargos y que quieren a su país y quieren ayudar. Están nuestros funcionarios que no respetan la ley, que cometen este tipo de violaciones que están haciendo conmigo, no deberían de estar en los cargos, deben de renunciar. No van a la asamblea, renuncien por favor. Y hay gente que va a ir y va a responder y va a dar reglas claras, ¿verdad? Entonces, el precedente que quiero yo es de fortalecer la institucionalidad, la legalidad, y que los mismos funcionarios con los cuales se les han violado sus derechos también tengan la gallardía y la honorabilidad y la decencia de reclamar, pero no necesitamos reclamar andando con WhatsApp, con tweet, con chambres. Tenemos que ir a las instancias legales y comportarnos como gente civilizada. Ya basta de que los extranjeros nos vean como que es una finca de gente ignorante, mediocre, sin preparación, que sin títulos tenemos cargos públicos. No puede ser. Tenemos que dar un ejemplo de civismo todos, incluyendo los funcionarios a los cuales nos han dejado nuestros derechos. Okay. Eso es, creo yo que va a ser lo que voy a dejar de legado, la protección de mis derechos. El precedente. Que la sala actúe de acuerdo a ley y lo más rápido posible, ¿verdad? La justicia tiene que ser justicia y pronta, ¿verdad? Para que sea verdadera justicia. Que no me resuelvan dentro de 5 años, cuando ya probablemente vamos a estar varios muertos con el coronavirus. Licenciado Martínez, leyendo aquí los comentarios de nuestros amigos radioescuchas a través de diferentes plataformas, haciendo un resumen, hay algunos que dice que bueno, que tiene el valor, ¿verdad?, de hacer lo que está haciendo, pero hay otras personas que dicen que es lamentable hacer una victimización de lo que le ha sucedido, y bien se nota su afinidad política. O sea, muchos dicen
que usted está en realidad queriendo hacer ver mal al gobierno por temas políticos. ¿Qué responde ante esto, licenciado? Mire, eso es lo que le quiero decir. La población, vamos a ver, existe, todos tenemos derecho a opinar y dar nuestra opinión y de tener creencias. Yo, todas las personas que me atacan, que digan que soy político, que quiero hacer valer mi gobierno, yo estoy defendiendo mi caso y lo estoy presentando, como se los he presentado a ustedes, se lo he presentado a todo el mundo, porque es la verdad. Ahora, si alguien no me cree y todo, pues mala suerte de ellos, ¿verdad? Yo no estoy haciendo ver mal al gobierno. Que el gobierno se ve mal, ¿cómo me trató? Es obvio, porque me ha tratado con falta de ética, con falta de legalidad, con falta de transparencia. Pero es el gobierno el que se ha puesto mal, no yo lo estoy poniendo mal a él. Yo definitivamente, fíjense que no estoy hablando nada en contra del gobierno. No estoy hablando. No es mi rol. Mi rol en este momento es justamente denunciar mi caso y pedirle a la Sala en lo constitucional que dictamine acorde a la ley, ¿verdad? Eso es lo único que estoy pidiendo. Ahora, obviamente, el proceder de muchos funcionarios es ilegal, es antiético y es obvio. Eso no lo tengo que decir yo. Solo vean, lean, escuchen, piensen a la ciudadanía que se deja guiar por frases trilladas y todo. Por ejemplo, el presidente decía que no tenía ningún centavo partido por la mitad. Yo, como presidente del Banco Central de Reserva, yo no era parte de un comité deliberativo de comunicación política a ver qué iba a decir el presidente de la República o qué o no iba a decir. Si el presidente dijo eso, los periodistas le tienen que preguntar al presidente de la República, mire, ¿por qué decía usted que no tenía ni un centavo partido de la mitad? Sí, allí está en la asamblea, hay informes de que entraron miles de millones de dólares durante el enero, agosto, septiembre. Eso es algo contrastante. Pero yo, como Nicolás Martínez, como presidente del Banco Central de la República, no puedo ni justificar ni atacar al presidente de la República. Él es el jefe de gobierno, una personalidad política. Él sabe por qué dijo eso, pero yo no lo puedo justificar ni sustentar. Y no debo. No. Entonces las personas que me atacan, créanme, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Y lo puedo hablar porque pronunció mi nombre Paul Steiner, que es el presidente de Economía. Prácticamente quiso justificar que me habían despedido porque fue a la asamblea y mi jefe me dijo que no fuera. O don Paul Steiner es un ignorante, que lo dudo, o quiere atacarme, convencer a la población más ignorante, por supuesto, la quiere convencer que me castigaron y que me lo merecían por no hacerle caso a mi jefe. Pues le quiero decir a la población que no entiende que mi jefe no era el presidente de la República, ¿verdad? Yo era el presidente del Banco Central y mi jefe era la ley orgánica del Banco Central, era el soberano, el pueblo, a través de el cumplimiento en la Constitución, la ley orgánica del Banco Central, el reglamento de trabajo del Banco Central y todas las normativas del Banco Central. Mi jefe en ningún sentido era el presidente de la República. En cambio, Paul Steiner lo dice así. ¿Por qué? Porque al decir eso, estaba pretendiendo justificar que a mí me hubieran quitado por no haberle hecho caso al presidente de la República. Y las personas ignorantes, y disculpen, en El Salvador hay un segmento súper grande de gente muy ignorante que no lee, que solo ve partidos de fútbol y regatón y todo, y se quedan con cualquier tontera que dice cualquier político, dicen, tiene razón, este señor loco del banco no le hizo caso a Nayib Bukele, por favor. Entonces, nosotros como medios de comunicación, como funcionarios, tenemos que aclararle a la gente de que por favor, si quiere opinar sobre temas, que se instruya, ¿verdad? No puede opinar cualquier cosa. Entiendo a don Paul Steiner que lo hizo por quedar bien. Él sí, lo hizo por quedar bien con su jefe. Él sí, yo no. Sí, porque usted dice, yo me debo a las leyes, a la Constitución de la República y juré cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes. Correcto. Bueno, de hecho, ese juramento se hace cuando juramentan al gabinete de gobierno. Correcto. Al final, para los que tengan duda, para los que tengan duda, yo nunca he sido del Frente, ni ADENA, de Gana,
y para bien o para mal, porque quizás hubiera sido, o fuera excelente y todo. O yo tengo amigos que militan en el Frente, militan en Ghana, militan en Arena, militan en Nuevas Ideas, militan en el PDC, aquí todos los conocemos, y mi vida es bien pública, todo el mundo sabe dónde he estudiado, dónde he trabajado, allí no tengo nada que esconder, no soy político, no peyorativamente, simplemente hasta este momento en mi vida he sido académico y he sido técnico, economista técnico. Si la sala lo ampara, admite la demanda y lo ampara y lo que usted busca es que ser restituido en su cargo técnico. En su cargo técnico, ¿Sí? llegaría ¿Sí? a una institución que ha cambiado, ¿Sí? con jefes que no van a estar cómodos con su regreso. ¿Sí? Y que de repente lo restituyen en un cargo, pero no le dan atribuciones. Y lo pueden mandar, como se dice a veces, al congelador, vaya, allá un escritorio refundido. Usted, sin ninguna atribución, usted, no, ajá, es cierto. Porque usted dice ya le había pasado que le dieron 4 asignaciones o 4 estudios, dice, ajá. Investigaciones, pero no le dijeron. Pero no le dieron la información para hacer las investigaciones, o sea, y usted andaba preguntando y nadie le decía nada. Entonces, pues okay. Ese es un poco el panorama en caso que lo ampare la sala, don Nicolás. Bueno, si ese es el panorama, todos ellos y yo nos vamos a tener a las consecuencias, porque tienen que respetar la ley. Si ellos, el presidente del Banco Central, el vicepresidente, el motorista del Banco Central, la secretaria y la persona que hace limpieza, todos son empleados, todos somos empleados. O cumplen la ley o yo voy a defender mis derechos. Así es que si ellos me restituyen y no me dan trabajo y todo, van a tener la correspondencia en denuncia legal en las instancias respectivas. Tienen que comportarse y solo son empleados. Punto. Ellos son empleados y yo también. Y los fondos son públicos, no son de nadie. No son del partido de gobierno, no son del presidente Bukele, no son de alguna empresa. Son fondos públicos. Y todos nos debemos a cuidar los fondos públicos, ¿verdad? Entonces ellos, si la sala me restituye y cometen una ilegalidad en contra mía, yo la voy a denunciar. El presidente de la República se podría negar a restituirlo aún si la Sala de lo Constitucional lo establece. Es una pregunta aquí del número de terminación 7598. Y me imagino que esto surge a raíz de otras resoluciones de la Sala de lo Constitucional que, pues sí, están ahí pendientes. No sé si el presidente puede hacer eso. Y yo, si la sala me restituye, yo le recomiendo al presidente que no haga eso conmigo. Al final, don Nicolás, el informe técnico, al responder usted a las 20 y tantas preguntas de la Asamblea Legislativa, en el periodo para el que se lo preguntaron, ¿con cuánto dinero dispuso el gobierno? Vamos a ver. Muy generalmente, me voy a equivocar en 1 millón, 2 millones, pero como son cifras tan grandes que es irrelevante. Claro. Entre enero, 1 de enero y el 31 de agosto de este año, entraron al gobierno 3.200 millones de dólares, poco más. 3.200 millones en 3 conceptos. Préstamos internacionales, del BID, del Fondo Monetario Internacional, de tenedores privados, y básicamente de esos 3 conceptos entraron 3.200 millones de dólares. Entraron aproximadamente 1.600, perdón, y de CETES, letres y letes entraron 1.595. En total, y de donaciones entraron 12 millones de dólares. En total entraron en estos conceptos como 3.250 millones de dólares. Eso es lo que entraron a las cuentas del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, y fueron utilizadas aproximadamente 2.700. O sea que quedó un remanente. Quedó un saldo en estos momentos de 550 millones.
No, un poco menos, un poco. Ok. En este momento, Ya lo hicimos sumar. 606 millones quedó un saldo. De todo lo que entró, Ajá. quedaron en un saldo al 31 de agosto, 606 millones de dólares. 606. Ok. Ajá, y ese es el tema, ¿verdad? Que el presidente decía que no había recibido un centavo partido por la mitad, cuando por el otro lado, pues usted llegó a decir en la asamblea que no, que sí, que el gobierno había recibido un aproximado de 3.200 millones de dólares. Ya, En, pero, don Tony, aclaro, ajá, pero toda esa masa que entró, obviamente, se usó para varias cosas. Se usó para pagar letes y CETES que se habían vencido. Se usó para apoyar los gastos ordinarios del gobierno y se usó para enfrentar los gastos del COVID. Ahí va todo, eso era mezclado, ¿verdad? Sí, para hacer frente a todas las necesidades económicas, no Sí, solamente la COVID, exacto. correcto, Ujú, correcto. Eso es lo que me preguntó la asamblea. Okay, okay. ujú, ujú. De eso una parte fue para enfrentar la COVID, Correcto. es lo que usted Fíjense que apunta. había Ujú. una pregunta que me han hecho varias personas y todo, porque me dice, pero miren, y eso es bastante, es poco. Ese es otro gran problema que tiene que explicar el ministro de Hacienda y el ministro de Salud. Y es de que, bueno, en realidad, ¿cuánto hemos gastado para la pandemia? De esos 3.200 millones que entraron. Supóngase que para la pandemia eran, por decir algo, 600 millones, por Ujú, decirle algo. ujú. Y eso es mucho o poco. Yo como presidente del Banco Central, ni idea. Los equipos técnicos del Banco Central, ni idea. ¿Por qué? Porque los gastos de la pandemia se han hecho en obras públicas, en Ministerio de Economía, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud. Cada quien ha ejecutado una serie de gastos y obviamente para saber si lo que entró es suficiente o no para poder enfrentar unos gastos, eso está mediatizado por un plan de trabajo de la pandemia. Y entonces los gobiernos en el plan dicen cuál es el objetivo del plan, cuál es el objetivo estratégico, cuáles son las metas intermedias, cuánto va a gastar, los programas, las acciones concretas y las fuentes de financiamiento de cada acción. Si un gobierno no tiene eso, pues es bien difícil saber si lo que usted está gastando es poco, es mucho o qué es. Pues. Y entonces nosotros, yo como economista, yo no le puedo decir, miren, 600 fue poco o fue mucho, o que no fue bien, o que no fue mal, porque no sabemos, no hay plan, o por lo menos el plan que dice el ministro de Salud y todo que ejecuta, nadie lo conoce, no es público. Entonces, al no ser público, no existe, ¿verdad? Y si Sí, lo que usted existe, no dice. existe en Ujú. la mente saber de quién, pues, pero algo concreto, un plan oficial, donde todas las unidades de gobierno digan, yo en el plan entro en esta parte y en la ejecución de esto, y yo voy a rendir cuentas por esto. Esa claridad yo no la he visto, ¿verdad? Ni la vi hasta que fui presidente del Banco Central. Por lo tanto, yo no puedo decir si entró mucho o entró poco. Lo que sí les puedo decir que el centavo partido por la mitad es algo político que yo no puedo explicarlo. Ujú. Sí, como usted dice, esa es la responsabilidad de las autoridades, en todo caso el ministro de Hacienda, ¿verdad? Y las instituciones encargadas de estar al frente de la pandemia son las que tienen que hablar de la utilización de esos fondos públicos, ¿verdad? Ok, Correcto. ok, licenciado, son las 9 de la mañana con 7 minutos. agradecemos que haya respondido, primero que nos haya dado la entrevista, su tiempo, que se haya, pues vaya, sincerado de esta manera durante esta hora de entrevista. Obviamente nos encantaría tener a la contraparte, buscar al ministro de Hacienda, al ministro de Salud, Al actual presidente del Banco Central de al actual Reserva. presidente del BCR, a la comisionada Carolina Recinos, y contrastar. Eso es lo que nos corresponde. Pero pues seguimos A la haciendo espera. las invitaciones y los espacios están abiertos. Por hoy hemos escuchado la versión de Nicolás Martínez, que se ha amparado, ha utilizado las herramientas legales que da pues nuestra Constitución. A ver, él cree en la institucionalidad del país
y al creer en la institucionalidad se aboca a las instituciones, ¿verdad? Para que se siga el debido proceso. Y ha pedido pronta justicia, ¿verdad? O sea, que resuelvan pronto los señores de la sala, don Nicolás. Sí, sí, no, solamente agradecerles a ustedes la oportunidad de aclararle a la población porque quieras o no, hoy cuando salgo en público me echo famoso. Gracias a Dios, las personas que me detienen me felicitan, me dan sus muestras de apoyo, de solidaridad. Mis compañeros del Banco Central me apoyan totalmente, ¿verdad? Porque me conocen. Mis alumnos los veo en cualquier parte, me escriben y me dan un gran apoyo. Pero yo le quiero decir a la Sala Constitucional que está bien el apoyo, pero yo vivo de mi ingreso, soy un asalariado, soy un técnico, ¿verdad? De alto nivel, sí, de alto nivel, pero soy técnico, pues soy obrero, soy empleado y yo de esto vivo. Así es que por favor les pido pronta justicia, ¿verdad? Y yo le pido a mis contrapartes del gobierno y a los que se sienten resentidos por mis comparecencias, por haber alzado la voz, denunciando mi derecho, que no se lo tomen personal, que ellos están allí porque votamos por ellos para que estuvieran en el gobierno, pero que se comporten a la altura, con ética, con elegancia, con decencia, y si no les gusta, váyanse a sus empresas, a su ONG, a su casa, y dejen los cargos si no pueden respetar la legalidad. Y ya vemos muchos que vamos a mandar nuestro currículo para ver si nos ganamos una plaza de alto nivel ético y técnico. Queremos a nuestro país, queremos luchar por ello. Y el que no pueda, que renuncie. Eso sí lo pido yo, incluyendo a los que me llamaron por teléfono, ¿verdad? Que si no les gusta cómo actúe yo y yo estoy en la legalidad, pues que renuncien. Okay. Gracias, don Le Nicolás agradecemos mucho, licenciado Martínez, igualmente a la audiencia. Aquí hay unos pues que a favor, hay otros que dicen que es político, ¿verdad? Pero como usted lo ha dicho, usted está siguiendo el debido proceso. La documentación de lo que llegó a hablar a la Asamblea Legislativa está en la Asamblea Legislativa, licenciado, ¿verdad? Okay. Porque aquí alguien pregunta que cuáles son los documentos que sustentan el informe que usted dio en la Asamblea, y esa información está en la Asamblea Legislativa. Y en el Banco Central. Y en el Banco Central de Reserva. Correcto. Licenciado Martínez, gracias por su tiempo y por sus declaraciones. Hasta luego. Vamos a seguir de